Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y de su servidor. Queremos nosotros reiniciar de nuevo estos videos que antes hemos estado circulando en varios lugares y queremos pedirles a ustedes que si ustedes tienen su Biblia pueden tenerla a la mano. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Ahorita todavía no vamos a ver esto. Algunas escrituras las vamos a poner en la pantalla. Pero al iniciar este video, quisiera yo decirles, y este es el sentimiento de mi esposa también, de que nos reunimos con nuestra familia en Baja California, en Ensenada, en La Paz. Fuimos a visitar después a nuestras amistades, a mis amistades digamos, desde la juventud, en tiempo de la primaria y secundaria en Mazatlán. Cuando estuvimos en La Paz, el mes de abril, nos reunimos, tuvimos una reunión familiar y nos pasamos un tiempo muy bonito, muy insignificante, muy memorial, porque guardamos estos recuerdos de nuestra mente, nuestro corazón, y verdaderamente agradecemos el apoyo de Carolina, Rubén, Alicia, mi prima, y todos ustedes que se reunieron, toda la familia que se reunió, amistades que vinieron para esta reunión del mes de abril en La Paz. Y en ese entonces hay tanto que yo quisiera compartir con ustedes y solamente rascamos la superficie de todos los temas que vienen a darnos un poquito más de entendimiento, digamos, y significado en tratar de leer el texto bíblico. Tenemos que entender primeramente que nosotros somos una población, una comunidad del mundo posmoderno. La modernidad fue en el siglo XIX, XX o antes. A nosotros nos tocó vivir en el siglo XX y nacer en ese tiempo. Y ahora estamos en el siglo XXI. Y nos interesa a nosotros entender lo que este texto nos dice, porque esta es las raíces y el fundamento principal de todo lo que somos como comunidades cristianas. Ciertamente, alrededor de 1500 años después de Cristo, nos vino el Evangelio a este continente americano, pero esto vino a través de imperio, recordemos eso. El imperio tiene una cierta orientación del texto y nosotros queremos tratar de regresar al primer siglo y entender específicamente qué es lo que Jesús dijo y por qué. Pues para esto la Academia Bíblica se ha formado y yo le doy gracias a Dios de haberme llevado a círculos muy especializados bíblicos y una educación excelente, primero empezando por la iglesia del Nazareno en Bethany, Oklahoma, pero después continuando en Tulsa en mis estudios posgraduados en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en un seminario donde había 27 diferentes denominaciones y en donde teníamos, ¿cómo se llama?, conversación y comunión con todas las tradiciones posibles, no solamente cristianas, sino judías, pero también también más allá del judaísmo. Tuvimos conversación con budismo y por hinduismo y tratamos de entender ese es el mundo espiritual en la que todas estas, digamos, tradiciones se formaron. Pero hoy queremos enfocarnos en lo que dijimos en abril de este año, el mes de abril. Antes de continuar, yo les quiero pedir a ustedes que recordemos en oración
La oración es muy vital e importante para mi esposa y para mí, porque eso nos sustenta y nos guarda y nos guía. Y lo único que queremos es agradar a Dios en todo. Ahí está nuestro corazón. De modo que le pedimos sus oraciones para que nuestra vida espiritual y nuestra vida de nuestras almas rediman bien el tiempo, dice la Escritura, y continuemos creciendo y escudriñando y entendiendo bien que eso es, en esencia, dice Jesús en el Evangelio de Juan, escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Pero como antes, hace un momento dije, continuemos en oración. Les agradecemos su respaldo en oración y nosotros les recordamos a todos ustedes, en específico, continuamente todos los días. Es como iniciamos nuestra oración. Nuestro día es una oración. Y pedimos oración por Tony y por Antonio, su esposo, y por la familia. Recuerden a Tony en oración. Recuerden a Georgina en oración y a toda la familia Gruel. Recuerden en oración a María Elena y a toda su familia. Estas tres peticiones suplicamos las recuerden siempre. Y queremos saber de día a día cómo se encuentran y cómo va todo en la familia. Yo le agradezco mucho, junto con mi esposa, todo el apoyo que se nos ofreció cuando estuvimos allá en La Paz con la familia. Agradecemos mucho el apoyo de Alicia, ¿no?, mi prima, como también agradecemos mucho el apoyo de Carolina, Rubén, nuestros sobrinos. Agradecemos profundamente el apoyo de todos ustedes, toda la familia Agruel Sánchez, que verdaderamente siempre las tenemos en nuestro corazón y oramos por ustedes. Queremos seguir adelante. Dios no ha terminado con nosotros. En aquella ocasión en la que nos reunimos, mencionamos, y para mí fue como rascar la superficie de todo lo que queremos compartir. La escritura surge como un medio de preservación. Nunca los escritores, al estar construyendo el texto bíblico, pensaban en el año 2000 después de su tiempo, o en el año o 3000 años después, si estamos hablando de el tiempo en el siglo VIII, el tiempo de la destrucción de Israel por el imperio asirio. En esencia, cuando la escritura fue formada en el exilio, porque aun cuando había tradiciones del texto y lo que Moisés había dicho y lo que se pudo haber escrito, no era de una manera totalmente ordenada. Pero en esencia, la escritura surge como un medio de preservación de la historia de estas comunidades que se dieron en el exilio. Y si ustedes ven el texto en Primera de Reyes como en Segunda de Reyes, ¿qué les parece a ustedes si podemos empezar reconociendo que al norte, porque ustedes ya lo saben, se encuentran las 12 tribus, se encontraron las 12 tribus de Israel, y al sur había 2 tribus, y estas son las 12 tribus de Israel. Israel era Jacob. Ahora, en el sur estaba Judá y Benjamín. En el norte estaban las otras 10 tribus. Pero el texto inmediatamente nos indica que cuando empezaron a describir la destrucción de Israel por el rey Ben-Hadad de Siria, Siria y Asiria son el mismo nombre, por el imperio asirio o el imperio de Siria. Lo ven ustedes en la Segunda de Reyes, donde dice en el año 9 de Oseas,
El rey de Asiria tomó Samaria. Llevó a Israel cautivo a Asiria. Cuando dijo tomó Samaria, está indicando tomó a Israel, que estaba al norte. Y esto es muy importante para nosotros porque las tradiciones muchas veces nos crean entendimientos del texto bíblico que pueden desviarnos a pensar otras cosas. Pero en esencia eso es lo que yo quisiera que esté claro en nuestra mente para, para poderlo discernir claramente. Y esto nos indica mucho de los conflictos, las tradiciones históricamente, culturalmente, políticamente aún, religiosamente, naturalmente, que es el texto bíblico, el texto teológico de esta comunidad que era teocéntrica. Y naturalmente tenemos esto aquí, que el decir Samaria es como el decir Israel. Samaria era la capital del imperio de Israel. Entonces nosotros nos damos cuenta que en nuestro tiempo nosotros reconocemos que hay mucha animosidad entre los pueblos judíos, pero siempre estuvieron en conflicto entre las tribus mismas del norte y del sur. Israel al norte, identificada su capital como Samaria, y Judá al sur junto con Benjamín, identificados como su capital, como Jerusalén. Y el texto bíblico les iba a comunicar a ellos cuáles eran sus raíces en esencia, porque habían pasado siglos, muchos siglos, primeramente por el imperio asirio, por el imperio babilónico y después por el imperio persa. En el periodo que toma lugar el imperio persa, entre el X al V siglo antes de Cristo, cuando el imperio persa estaba declinando, en fin, y el imperio griego empezó a ascender, con las conquistas de Alejandro Magno, si ustedes recordarán, Alejandro Magno por el imperio griego estaba surgiendo, se produce la gran mayoría de los escritos bíblicos en Persia, que es Asiria, que es hacia el norte de Babilonia, donde actualmente está Irak, pero es el norte. Y se forma el Pentateuco y se viene y se trae a la región sur. Si ustedes recuerdan, Ezra y Nehemías describen el tiempo del imperio persa. En tiempo en que aún había una gran rivalidad todavía entre el norte y el sur. Y el texto del libro de Nehemías nos habla un poco de estos conflictos al estar construyendo la ciudad de Jerusalén. Había gran rivalidades, pero a la vez había a veces tiempo de tranquilidad entre Israel y Judá. Las narraciones bíblicas entonces nos comunican a las comunidades del norte de Palestina, Israel, que ya no existía entonces, o Samaria por su capital, que como todo el territorio sobrevivió y se formó. En el capítulo 27 de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, guiados por Josué, Dios les da una última recomendación, que deberían de pasar por el valle de Siquem, porque a sus dos lados había dos montañas. Una montaña era el monte Ebal, la otra era el monte Gerizim, que es donde el pueblo de Israel construyó su templo y que se identifica como el templo samaritano. Pero a la vez, algo que nosotros no estamos quizás muy familiarizados,
el pueblo del norte de Israel que eventualmente se vino a identificar como samaritanos. Ellos tienen su propio Pentateuco, tienen su propio libro de la ley. Y en el sur, en Judá, se encuentra el Pentateuco judío, el Torá judío. O sea, hay dos Torás, hay dos Pentateucos, uno desde el norte, que viene de la tradición samaritana, y ellos se establecen en el norte a través del evento histórico de que en Gerizim se pronunciaron las bendiciones. Y esto sucede al entrar a Canaán, dice ahí el texto, en el capítulo 27 de Deuteronomio y en el capítulo 28, versículo 2 también. El monte Ebal al norte y el monte Gerizim al sur, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, al ver este mapa, se encuentra el monte Gerizim a un lado hacia la izquierda de la palabra Siquem. Esos dos triangulitos que se encuentran ahí son el monte Gerizim, abajo, al sur. Pues abajo también se encuentra Judá, Jerusalén. Pero hacia el norte está el monte Ebal. Y Siquem, que es el punto que está en medio de esas dos pequeñas montañas, los triangulitos, representa el valle. Al lado hacia la izquierda, viendo hacia el mar Mediterráneo, se encuentra Samaria, que es la capital de Israel. Por lo tanto, siempre que se hablaba de Judá, se hablaba de Jerusalén, se identificaba Jerusalén. Siempre que se hablaba de Israel, se identificaba Samaria, por sus capitales. Si ustedes se dan cuenta, está el río Jordán. Cuando entraron por el río Jordán en Josué, el libro de Josué, capítulo 3, dice que se preparaban para pasar el río Jordán. Iban a entrar e iban a pasar donde está Tirsa hacia arriba. Iban a pasar por ese lado, iban a dar vuelta en por Samaria e iban a pasar entre medio de esas dos montañas. Dios les da una instrucción. Y la instrucción, como ustedes se recordarán, lo vimos en el capítulo 27 y 28 de Deuteronomio, la instrucción era de que la mitad del pueblo iba a ir al monte Ebal, la otra mitad del pueblo iba a ir al monte Gerizim. En el monte Ebal se iban a pronunciar las maldiciones por la desobediencia a la ley, al Pentateuco. En el monte Gerizim se iban a pronunciar las bendiciones por la fidelidad a Dios y a su palabra, el Pentateuco. El hecho de que el agua entre estos dos montes fluyera por el monte Gerizim, por el lado norte, que es viendo hacia el monte Ebal, donde está el valle de Siquem, daba vida al valle de Siquem, porque las aguas venían, las fuentes de agua venían, digamos, corriendo hacia el valle, mientras que el agua del monte Ebal fluía por su cara del lado norte. O sea, el monte Ebal, si ustedes se dan cuenta, está viendo hacia el norte. Tirsa, donde está Fenicia, se está viendo hacia aquel lado. Y por ahí corrían sobremanera, fluía el agua que venía del monte Ebal. Entonces, al pasar este pueblo que venía de Egipto por entre estas dos montañas, habría sido una fuerte imagen visual que se hubiera quedado incrustada, cincelada en la mente de este pueblo. Porque lo que estaban viendo al pronunciarse las maldiciones en el monte Ebal, las bendiciones en el monte Gerizim, la vida
y la bendición que Dios prometió en respuesta a la obediencia de ese pueblo. Entonces ellos podían ver al escuchar estas palabras y decir amén en ambos, los del monte Val, digamos, recitaban amén, como los del monte Gerizim después de escuchar la bendición. Esto sería una imagen, un cuadro muy impactante, porque por un lado, en el monte Gerizim estaba la frondosa y fértil cara de este monte, y esto se contrastaba con la rocosa y estéril cara del monte Ebal al otro lado, y esto sería una ilustración muy visual de lo que se escuchaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 de Lucas, hay una parábola, la parábola que nosotros conocemos como el buen samaritano. ¿Y cómo se inicia esto? Es porque un intérprete de la ley, fíjense bien, intérprete de la ley, hace la pregunta cuando Jesús habla de las relaciones humanas: ¿quién es mi prójimo? Y este intérprete de la ley representaba al pueblo de Judá, obviamente al pueblo judío, en la parte del sur. Jesús le contesta: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Ahora ellos podrían inmediatamente interpretarlo que el hecho de que un hombre venía de Jerusalén era un judío, era un miembro de la tribu de Judá o Benjamín. Todos ellos se reunían en el templo de Jerusalén entonces. Y dirigiéndose, según el Evangelio de Lucas, al mencionar esto Jesús, a las relaciones entre la comunidad de Judá al sur y el territorio del norte, Israel o Samaria, porque el samaritano en la parábola fue quien actuó con misericordia y por tanto mejor que el sacerdote y el levita que representa al pueblo de Judá en el sur, específicamente en el templo. La parábola enfatiza entonces que el territorio de Palestina, el territorio de Canaán, en el sur, Judá, y ahora reconocido en tiempo de Jesús como el Israel, porque si ustedes leen en Nehemías, cuando ellos regresaron de el exilio ahora de Persia, ellos vinieron al sur, no fueron al norte, vinieron al sur. Allí empezaron a edificar la ciudad. E inmediatamente desde ese tiempo en adelante se empezó digamos, a reconocer a Israel junto con Judá, Benjamín. O sea que ese es el pueblo que quedó. En el norte no existía Israel ya más. Y sin embargo, Jesús creció en el norte, creció en Nazaret, en la parte de Israel. La parábola entonces enfatiza eso, que ambas comunidades, aún en el tiempo de Jesús, porque en el norte había comunidades judías que todavía tenían las tradiciones antiguas samaritanas, como lo vemos ahora en el capítulo 4 de Juan. Si ustedes quieren ir allá, vamos a ir a ver esto. Pero antes de empezar a reflexionar en el capítulo 4 de Juan, yo quisiera decirles a ustedes que Jesús está tratando de comunicar a Judá, al pueblo de el sur. Y hay otra parábola también que trata con Judá, con el pueblo del sur, que es Lucas capítulo 16, que es la parábola del rico y Lázaro. Si ustedes se dan cuenta, el rico y Lázaro está en el capítulo 16, versículo del 19 al 38. No vamos a ir para allá ahorita, pero eso lo podemos tratar en otra ocasión. El asunto está en que
Todos estos textos bíblicos nos hablan de la dinámica del pueblo de Israel y sus conflictos. Todo esto puede ser un hilito que nos conecta de nuevo a la narración después del huerto en el capítulo 4 de Génesis, cuando el hermano mayor, uh, Caín, destruye a Abel, porque esto nos habla de los conflictos humanos. Dos principales narraciones primas en el texto bíblico, la de Adán y Eva con Dios, ¿se acuerdan ustedes? Una relación vertical, y la de Caín y Abel, una relación horizontal. Por lo tanto, en tiempo de Jesús había una gran animosidad entre el pueblo que existía en el norte y el pueblo que existía en el sur, porque ellos empezaron a centralizar todo en Jerusalén. Y ahora Israel, después del exilio, se encontraba en Jerusalén, en Judá, en la parte sur. Pero el pueblo del parte norte también continuaban con sus tradiciones, y lo vamos a ver ahora en el capítulo 4. La mayoría de los lectores, hablando aún del capítulo 10 de Lucas, en nuestros días, vemos el capítulo 10, la parábola del buen samaritano, como una exhortación a hacer el bien al prójimo. Y sin duda este es el tema. Pero Jesús habla más allá de una generalización en tiempos en que él dijo la parábola, porque él nunca mencionó a un romano, a un egipcio, a ninguna otra persona. En el tiempo de Jesús serían ellos gentiles. Pero lo que él enfatiza es que lo que Dios desea es primeramente restaurar las relaciones del pueblo al que se le dio la revelación del Torah, que se restaurar las relaciones de las comunidades, y al dirigirse hacia el intérprete de la ley, Jesús no habla de un romano, de ninguna otra comunidad fuera del territorio del que ellos estaban, que era el territorio de Canaán, Palestina, después atribuido por el imperio greco-romano. Sino que Jesús fijó al personaje principal en el capítulo 10 de Lucas como a un samaritano. Y en esa parábola Jesús indica que no se trata solo de Judá, como el pueblo que descendió de Abraham, sino que se extendía más allá de ellos, más allá de Jerusalén, hacia el norte de Palestina, aún el pueblo samaritano. El pueblo samaritano naturalmente edificó su templo en el monte Gerizim, y ahí es donde ellos adoraban. Y esta es la conversación de Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Si ustedes van al capítulo 4 del Evangelio de Juan, ahora vamos a ver esto. Las tensiones de los samaritanos y las tensiones de Judá, los judíos al sur, puede ser trazada históricamente hasta el año de 721, cuando Asiria destruyó a Israel. Qué tremendo es pensar que había 12 tribus, 10 de ellas fueron totalmente desarraigadas de sus tierras, y ahora solamente todo se acumuló en el sur. En Juan 4, capítulo 4, nos muestra las tensiones principales. ¿Y cuál era la tensión sino la localidad correcta del centro cultico? En Juan capítulo 4, si ustedes ven, versículos, y este es digamos, el templo que ellos construyeron en el monte Gerizim y viendo hacia el norte, al valle de Siquem. Esta es la parte sur del monte Ebal, que es muy árida, solamente para darnos una idea. Y este es el valle de Siquem, viendo hacia el monte Gerizim. Por lo tanto, es entonces las discusiones
ya en el tiempo, en los días de Jesús. En el versículo 20 y en el versículo 40 nosotros nos damos cuenta cuando la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pero en el versículo 40 ustedes se darán cuenta de la disposición y el significado del corazón ministerial de Jesús. Porque una vez que la mujer samaritana fue a su pueblo, vinieron ellos que habían creído en Jesús y le rogaron que se quedara con ellos. Y obviamente Jesús se quedó ahí para seguirles anunciando y hablando del reino de Dios. Jesús vino a reconciliar a este pueblo. Jesús vino a proclamar el ministerio de la reconciliación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 3 de Juan, vamos a ver ahora algo muy interesante en el Evangelio de Juan, que es el estilo literario de dos polos que se tejen dentro de la narración del Evangelio. En el capítulo 3, todos conocen la narración del versículo 1 al 21, que es la conversación de Jesús con Nicodemo. En el capítulo 4 es donde está la narración del versículo 1 al versículo, perdón, del versículo 7 al versículo 38 o más bien 42. Todo esto, casi la gran mayoría del capítulo 4, se encuentra la narración de Jesús con la mujer samaritana. Y este estilo es un significado natural y un significado espiritual. Ustedes recordarán que los evangelios siempre, cuando Jesús hablaba de pan, y muchas veces en su discurso, en su enseñanza, hablaba del pan espiritual, los discípulos siempre estaban pensando del pan natural. O sea, que en este evangelio de Juan hay estas dos líneas, dos hilos que se van, digamos, tejiendo en la misma narración. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6 del versículo 1 al 7, capítulo 9 del versículo del 1 al 41, el capítulo 11 del versículo del 1 al 44. Todos estos capítulos tienen ese estilo literario de los dos hilitos tejiéndose en la narración. Pero veamos detenidamente ahora enfocándonos en el capítulo 4 de Juan. Por principio de cuenta, el capítulo anterior, capítulo 3, Jesús habla con un varón, un hombre, si ustedes se darán cuenta, llamado Nicodemo, dice el versículo 1 del capítulo 3. Un hombre, un varón que tenía un nombre que era distinguido, líder en el Sanedrín, líder de los judíos, digamos. Y en el capítulo 4, como contraste, habla como profeta en el versículo 12, o aún en el versículo 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, ven acá. Pero la mujer, en el versículo 19, perdón, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. En el capítulo 3, Nicodemo le dice a Jesús, tú eres un personaje venido de los cielos que hablas misterios espirituales de parte de Dios. En el capítulo 4, Jesús es identificado por la mujer que no tiene nombre y que representa a la comunidad marginada, los que habían sido rechazados por el pueblo del sur, que ahora se identificaba como Israel, pero era Judá, la tribu de Judá, Benjamín. Y el asunto era que es una gran, digamos, contraste, es un gran contraste. La mujer representa al pueblo marginado. Y Jesús la encuentra nada menos
parece que es intencional. Vino una mujer de Samaria a sacar agua en el pozo de Jacob. Ahí la encontró. Ese es el lugar donde se encuentra Jesús y la mujer. Y el pozo de Jacob, donde Jacob lo establece como una tradición judía en el monte Gerizim, en el área de ese monte, digamos, y eso representa la patriarquía. Jesús llama a la mujer con dos peticiones. Una, primero en el versículo 7, dame de beber. Es no demanda, pero una petición muy firme. La segunda en el versículo 16, llama a tu marido. Son dos cosas que le pide Jesús a la mujer que inician esa conversación. La mujer responde con asombro, dice aquí. La mujer, la samaritana, en el griego dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, se asombra, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pues habían pasado algunos siglos ya de todo este. ¿Se imaginan ustedes desde el tiempo de Asiria, 721 años antes de Cristo, 7 siglos? Por lo tanto, en este encuentro, Jesús rompe dos normas sociales. Quiero decirle a ustedes que cuando el reino de Dios, cuando el mundo espiritual de Jesús el Cristo, el ungido, viene a nosotros, o a través de Jesús el Cristo, el reino de Dios viene a nosotros, siempre va a voltear nuestro mundo de cabeza. Muchas cosas que hemos aprendido tenemos que removerlas de nuestra mente y de nuestro corazón para que Dios nos enseñe. Porque muchas veces cuando venimos al texto ya venimos con una predisposición de hacer que el texto bíblico se ajuste a nuestras expectaciones. Y eso nos va a totalmente bloquear el poder discernir lo que el texto nos dice. De modo que Jesús viene aquí a este pozo de Jacob, que representa la patriarquía, y la patriarquía, fíjense bien de esto, representa la opresión a la mujer y la opresión a los extranjeros. Para ellos había ciertas áreas de las cortes del templo, porque ellos no podían entrar hasta el templo, solamente el varón de cada familia. Y por lo tanto, la patriarquía hace jerarquías, estructuras de los que tienen más privilegio y los que tienen menos privilegio. Ahora, en este caso, en esta visita, el reconocimiento de la samaritana de Jesús como profeta en el versículo 19 le expone a Jesús inmediatamente. Si ustedes se darán cuenta, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Expone ella a Jesús al más crítico obstáculo entre los judíos y los samaritanos en esta misma conversación. Porque para ella Jesús representa a un judío que venía de Judá, venía del sur de Jerusalén, a pesar de que él creció, ella no lo sabía, que él creció en Nazaret. Y ella representaba a los samaritanos, que era el pueblo marginado en el tiempo de Jesús. Y la pregunta que ella levanta a Jesús es, ¿cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? ¿Gerizim, en el monte que está allá, o Jerusalén? La mujer expone una realidad presente. Jesús, en esta narración, dirige su atención del presente hacia el futuro. Jesús le responde en esencia, en su respuesta a la mujer, ninguno de los dos, ni Gerizim al norte ni Jerusalén, sino que la hora ha llegado, en el versículo 21, que
el que debe de adorar a Dios lo debe de adorar en espíritu y en verdad. Y esta es una respuesta que la mujer no había podido esperar. En aquel tiempo los lugares eran muy, muy significativos. La mujer entonces en la narración de estos versículos de la conversación, pueden leerlos detenidamente. La mujer expone una realidad presente a Jesús. Jesús dirige su atención del presente al futuro y inclusivemente al presente. Versículo 21 dice entonces, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En este versículo Jesús le responde a ella, tú has puesto la atención y la importancia en el lugar del culto, pero yo te digo a ti que ninguno de los dos es importante. El corazón de la persona es lo más importante para Dios. Y nosotros, como cristianos de una tradición, de una serie de doctrinas, muchas veces a mí me ha tocado escuchar, vienen los conflictos y las diferencias y las conversaciones sobre las tradiciones, las doctrinas de uno o de otro grupo. Pero Jesús dice, ninguno de esto es importante, sino la vida en el Espíritu. Y en el versículo 21 le dice así. En el versículo 23 le dice, más la hora viene y ahora es. En el versículo 23 le dice, la hora es ahora. Y tal como en la resurrección, después de esta conversación, la mujer corre y anuncia a los marginados, a la comunidad de los samaritanos. Y en lo menos esperado se muestra Dios, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ahora, si nosotros discernimos lo que está detrás del texto en esto, nos está dando cuenta que en la manera menos indicada, en la manera menos esperada, en la manera que no es el status quo o la tradición que queremos hacer el texto que llene esta expectación, obviamente es donde encontramos a Dios. Como el hecho de la misma narración de su nacimiento, en una cueva, en un pesebre y en una comunidad de Nazaret, como lo dijo en el Evangelio Natán. Qué bueno ha de salir, qué cosa buena puede salir de Nazaret. Pero vean ustedes el versículo 43 de esta narración. De ahí después fue a Galilea. Y notemos lo que dijo en el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y la verdad, yo lo he experimentado a veces. En el principio de mi carrera espiritual y la realización de mi llamado, yo lo pude ver claramente. Y a veces lo veo de nuevo. Vean ustedes esto. El profeta no es profeta en su propia tierra. El texto de Juan capítulo 4, entonces, del versículo 1 hasta el 42, desde su principio hasta su fin, transforma las expectaciones convencionales, lo usual, lo que se piensa, lo que se espera, y reta el status quo. El contexto de esta narración en Samaria vendría a ser un escándalo para la comunidad de aquel tiempo, como también como la comunidad, o podría, inclusive al leerlo, se nos podría pasar por alto, como lo dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18,
porque la palabra de la cruz es locura. Y la locura es escándalos en griego, escándalo a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El contexto de esta narración en Samaria vendría a ser entonces eso, un escándalo para los judíos y samaritanos del primer siglo. Pero también, vuelvo a repetir, se podría pasar sin advertencia al leer este texto a nosotros en el siglo XXI. Jesús reta y remueve dos limitaciones en este texto del Evangelio de Juan capítulo 4. Las limitaciones impuestas entre pueblo escogido y pueblo rechazado, que también existe en las tradiciones doctrinales de nuestro día. Las limitaciones impuestas entre varón y mujer también fueron rotas en ese momento, porque un judío, sobre todo un varón, un rabí, jamás hablaría en el primer siglo, en el tiempo de los días de Jesús, con una mujer desconocida y que pertenecía a una comunidad marginada. Sin embargo, el significado de esta narración va mucho más allá de todo lo que vemos en el Evangelio de Juan y en cualquier otro evangelio. Y no son sino que hasta después los escritos que fueron perseguidos, censurados y trataron de destruirse, pero fueron escondidos y fueron encontrados hasta el 1945, y de eso vamos a hablar el próximo video. Lo veremos y lo entenderemos detenidamente en el Evangelio de Tomás la próxima ocasión. En verdad, volvemos a escuchar las palabras de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y la palabra conocer del texto bíblico es ginosko, epiginosko, hoy día del griego, que las raíces indican una relación íntima de aprobación. Nos veremos próximamente. Bendiciones, paz y abundancia y realización en Cristo. Dios les bendiga a todos ustedes.